Muy bien, el exministro Milton Bonges está con nosotros para conversar acerca de lo ocurrido en Las Bambas y también de una alerta y de la posibilidad, se dice, de una falta de escasez de alimentos que se ha venido anunciando también. En principio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, María. ¿Cómo ha visto el desempeño del equipo de gobierno? ¿Se puede desconocer el pliego de reclamos de los comuneros? Es decir, esto debería estar dentro de un expediente en la PCM, en el área competente, para que él lo coja y pueda inmediatamente tomar conocimiento, ¿no? Lo que pasa es que en la negociación de Las Bambas no se puede haber hecho la negociación de la peor manera. Primero, es el mismo gobierno. Es por este gobierno. Así es el mismo. Bueno, ¿O ya venía mal? No, ya venía mal y recordemos que y me tocó además ser participante en las negociaciones del año 2014, 2015. En esa época el presidente Humala me encargó liderar la negociación del Ejecutivo con la comunidad, y en su momento, y después cuando yo dejé el gobierno me siguió Paola Bustamante, y en esa época se llegó a una matriz con todos los ministerios y se empezó a ejecutar. Pero luego vino otro gobierno, se terminó en el año 2016, se transfiere, viene el nuevo gobierno, Pedro Pablo Kuczynski, el ministro de Transportes, en esa época Martín Vizcarra, llegan y ofrecen otras cosas, entre otras cosas ofrecen un ferrocarril. Pero luego viene otro gobierno, viene el vicepresidente con otros equipos, con otra gente, obviamente las negociaciones anteriores las dejan de lado, empiezan a inventar la pólvora otra vez. Y luego, ¿qué pasa? Viene otro gobierno, claro, con otros negociadores, y luego viene este gobierno. ¿Qué pasa con este gobierno? Entra primero Guido Bellido, cual claro, Inca, va a Espinar, y dice, ya solucioné todo. Por supuesto que no solucionó nada, pero además llegan ellos a las zonas de conflictos con un profundo discurso antiminero. Y cuando sale dentro de este mismo gobierno Guido Bellido, y viene la premier Mirta Vázquez, lo que hace, anuncia también que va a cerrar 4 minas porque no son favorables para el país, desconociendo además el marco jurídico. Entonces la fogata estaba ya encendida, y avivaron el fuego. Además, en un contexto en el que hay 2 tipos de motivaciones adicionales. Hay los izquierdistas radicales que quieren que no haya minería, quieren agudizar las contradicciones, quieren generar, porque ellos lucran de ese desorden, pero por otro lado hay mafias perfectamente organizadas, y eso lo puede decir cualquier reporte de inteligencia, que lo que hacen también es azuzar el conflicto, porque luego lo que quieren es capturar las rentas que se generan en la minería. Sí, bueno, hay muchos abogados que actúan así. A nosotros nos han pasado incluso los contratos que suscriben los abogados, que les dicen a los comuneros, vamos a representarte en la mesa ante la minera, pero de lo que consiga, tanto porcentaje va para mí. Entonces se convierte en un negocio casi extorsivo para estas personas. Está ya conectado con nosotros el ex congresista Richard Arce, que es candidato precisamente a gobernador en Apurímac, también está enlazado con nosotros. Richard, buenas noches, muy amable por estar con nosotros una vez más. ¿Cuál sería la solución que desde usted, digamos, que postula a un gobierno regional, ofrecería para salir de esta paralización que lleva ya costándole al país, decíamos, casi 250 millones de dólares a la fecha? Sí, Mávila, buenas noches. Buenas noches. Estoy en Apurímac, justamente, en Abancay, no es Cotabambas, pero es la capital de la región. Claro. Y evidentemente la preocupación es compartida en toda la región, porque ya son 34 días de paralización. Cada día pierde Apurímac, por concepto de canon, 4 millones de soles, 1.2 millones por concepto de regalía, aparte que representa el 60% del PBI regional, en este caso el desarrollo del proyecto minero, pero sobre todo los prejuicios que ocasionan en la cadena de pagos, en la cadena de valor, porque hay toda una serie de servicios, inclusive los propios comuneros
son propietarios de empresas hoteleras, de restaurantes, lavanderías, tienen pool de maquinarias, alquilan camionetas. Alrededor de la mina, claro, de la actividad. Por supuesto. ¿Y por qué te digo esto? Para poder entender la responsabilidad que se tendría en un hipotético gobierno regional, porque ahí tenemos una seria limitación respecto a la legislación. El tema de la gran minería es competencia del Ejecutivo, del gobierno central. Por eso es que el día de hoy Aníbal Torres fue a Pumamarca, es la comunidad donde se encontró con las comunidades, y realmente ha sido deplorable la acción de... Justo le iba a preguntar por sus impresiones acerca de la presentación del Premier Torres el día de hoy. Sí, porque es muy importante entender que el Ejecutivo es responsable del problema, como representante del Estado. Y lo que ha hecho Aníbal Torres el día de hoy, primero es llegar casi 3 horas tarde a la reunión que él mismo ha convocado. Es una falta de respeto. Se entiende por lo agreste, por lo dificultoso para llegar a Apurímac, pero él tiene un helicóptero, pues, está yendo con un helicóptero, es cuestión de organización, y no tenemos lluvias, ni siquiera para decir que fue cuestión del tiempo. Estuvo un poco más de 1 hora, tomó la palabra, habló cualquier cosa, menos abordó la problemática, se notaba que el tipo no entiende absolutamente nada de la conflictividad, escuchó las demandas de los comuneros, y al ver que lo cuestionaban y no lo dejaban hablar, no en el sentido que, o sea, él se expresaba de manera provocadora con los comuneros, generó en un momento que el Premier dijo que tengo otra reunión en Urubamba y simplemente se retiró, al extremo que cuando se estaba retirándose tuvo que regresar y, como quien dice, a la volada les dijo que iba a levantar el estado de emergencia simultáneamente si es que los comuneros también deponen de sus medidas de lucha. ¿Cómo se entiende eso? Es decir, el estado de emergencia continúa, debemos entender, porque si no se ha llegado a nada el día de hoy y el propio presidente del Consejo de Ministros ha salido prácticamente huyendo porque tenía un auditorio hostil, ¿no? Frente a él, entonces la cosa continúa tal cual. No hubo ni un ápice de mejora. Los otros ministros parecían tampoco conocer muy bien el tema. Mávila, la situación es mucho más compleja. A lo que conversamos la semana pasada y la reunión que ha tenido Sánchez el día domingo que fracasó, y después el martes, y el día de hoy Aníbal Torres, yo podría expresar con mucha transparencia que la situación de las Bambas ha entrado a cuidados intensivos para que se pueda entender la magnitud del problema. ¿Y cómo traducimos los cuidados intensivos en este caso? ¿Qué significa? Si ya la mina está parada, la actividad igual está funcionando a pérdida, ¿qué más puede pasar? ¿Cómo podría empeorar el escenario, Richard? Lo que sucede, Mávila, es que esta actitud del Premier ha provocado una respuesta de parte de los comuneros. Los comuneros ya no quieren dialogar más con el gobierno, porque fue una total falta de respeto. Y abiertamente han dicho que nos devuelvan nuestros terrenos comunales y que se largue la empresa. Esa ha sido la posición. Y lo que están ahí diciendo, si quieren hablar algo de repente en el futuro, que venga el presidente Castillo. Porque ya no vamos a hablar con nadie más que sea el presidente Castillo, porque él en campaña ofreció el oro y el moro, inclusive habló de nacionalización, jugó con los sentimientos y las emociones de las comunidades al extremo que el día de hoy ha declarado estado de emergencia, ha habido represión policial y lo más grave, ¿no? Toda esta falta de respeto por desconocimiento, descontextualización de los problemas que tienen 6 comunidades, que ya te había explicado que cada una tiene una agenda distinta. Claro. Y fíjate la peculiaridad. Dina Boluarte armó otra mesa de diálogo con autoridades locales en Chalhuahuacho, la capital del distrito, donde evidentemente con los alcaldes y los funcionarios era otro tipo de reunión. Claro. Richard, le pido... Fue a hablar con las comunidades y lo que tuvo, evidentemente, fue el reclamo legítimo de parte de las comunidades por esa desatención y la provocación que él hizo de acusarlos que lo iban a secuestrar. Y permanentemente, tal vez no lo entendían en quechua, la señora lo que decía: yo soy secuestradora, alguna vez te he secuestrado para que me puedas acusar de esa manera. Entonces, lo primero que debió haber hecho Aníbal Torres era pedir disculpas a Mávila. No lo hizo. Su soberbia, su intolerancia, un hombre obsecuente como Aníbal Torres, cree que está hablando tal vez en el Congreso, tal vez con la prensa, falta el respeto a las comunidades
y hemos llegado a esta situación de cuidados Correcto, intensivos. extrapolemos el tema, ya no hablemos exclusivamente de las Bambas, sino de en general, de la conflictividad social. Veíamos el tema en Cusco también, la paralización en torno a Machu Picchu. ¿Debería irse Aníbal Torres? Es la pregunta que les hago a ambos, la pregunta para el exministro Bonges. No, claramente el Premier ha demostrado su profunda incompetencia en no solamente en gestión pública, sino también en temas políticos. Es lo más brutal en sus expresiones y suele ser más bien asusador de conflictos entre peruanos. Al final esto le va a pasar la factura justamente al mismo régimen que él pretende defender y liderar en sus intervenciones. Hay metodologías de negociación que siempre se han aplicado en el Estado, habían los cuadros técnicos, las oficinas. ¿La minera puede irse simplemente? No, no se puede ir, o sea, obviamente todo puede pasar en el Perú, pero el tema está en el tamaño del cheque de las indemnizaciones que va a tener que pagar el Perú por si la minera se va, pero además eso va a poner en serio riesgo las relaciones diplomáticas también con China, si es que llegara a pasar. O sea, nos estamos, creo que no tienen la menor, como es un gobierno de tantos improvisados, que cada uno que llegó al gobierno empieza a llamar a sus amigos para repartir chambitas y para repartir también pedazos de torta que luego entre ellos negocian, creen que esto es un juego. Y esta gente que no tiene ninguna experiencia porque han votado a los que tenían el conocimiento acumulado, terminan haciendo papelones como el que acabamos de ver. Y es realmente lamentable, no tienen derecho de jugar con el futuro del país y menos de la región Apurímac y menos de la provincia de Cotabambas, porque es una región que en los últimos 20 años, con todos los problemas y limitaciones, claramente ha mejorado los estándares de vida como consecuencia de la minería formal. De acuerdo, de acuerdo. Tengo que despedirlos, no alcanza el tiempo. Richard, muchas gracias por conectarse con nosotros. Vamos a seguir hablando seguramente de este problema. Gracias también al exministro Bonges por acompañarnos. Y a propósito,